Llegamos, mis hermanos, o continuamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y llegamos a un momento bien importante, un momento crucial. Pedro le ha predicado a los gentiles, ha respondido al llamado de Dios para ir donde estaba Cornelio, y Cornelio y toda su gente recibieron, pero todavía no hay una iglesia. Todavía no existe una iglesia, independientemente de las iglesias que existían en Jerusalén. Todavía no hay una iglesia que pudiéramos decir fuera una iglesia del mundo gentil. ¿Okay? En esta porción encontramos la historia de la creación, formación y comienzo de la primera iglesia constituida con gente como nosotros, gentiles, gente que no era del pueblo de Dios, gente que no era hebrea, gente que no era judíos. ¿Ok? De manera que esto es importante para que nosotros veamos cómo debe trabajar la iglesia, porque si empezó así, y si Dios lo aprobó y así lo dejó en su palabra, quiere decir que nos podemos mirar y ver lo que yo he llamado la biografía de la iglesia. Ahí tenemos una biografía de la iglesia, y ustedes saben lo importante que es la biografía, o sea, el relato de la vida de la iglesia, esta primera iglesia gentil allí en la ciudad de Antioquía, es donde existió una iglesia gentil por primera vez. Es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de la vida de la iglesia, hablamos de la vida de nosotros, hablamos de nuestras vidas, de la iglesia a la que hemos sido parte, de la iglesia que hemos ayudado, en la que hemos servido, en la que hemos crecido, en la que hemos sido miembros, porque a Dios le interesa si su iglesia juega el papel que debe jugar o no. Estaba mirando no es un concierto, pero es una actividad que hacen todos los años, una iglesia que se llama The Passion, La Pasión, donde mis hijos acostumbran a ir, pero después de los 25 años ya no pueden ir. Y esta última que asistió David, cuando vino nos puso los videos, porque no lo vimos de manera directa, aunque se pone directamente a todo el país, en el internet, no en las emisoras, ni mucho menos. Pero es impresionante ver cómo miles y miles y miles y miles de jóvenes de esa edad, entre 18 y 25, se reúnen en una iglesia llamada La Pasión, pero usan un gimnasio. Y es extraordinario ver tantos jóvenes alabando y tantas personas conmovidas por la música de la banda de esa iglesia, por las cosas que se dicen, por la prédica que se trae. Y de la misma manera, cuando usted va al internet y se preocupa y se interesa por algunas iglesias, se encuentra en el internet iglesias inmensas, iglesias de cientos de miles. Y siempre, sin el menor ánimo de criticar, pero me sale una preocupación. Y la preocupación como pastor, porque eso fue lo que yo aprendí cuando Cristo me llamó, es toda esa gente después que sale de allí, de esos grandes servicios, esas grandes congregaciones, se vuelcan a hacer la obra que tiene que hacer la iglesia, o es solamente, como algunos acostumbran, entrar a la iglesia, salir de la iglesia, el miércoles si acaso volvemos a entrar a la iglesia, salimos de la iglesia, pero la iglesia que somos nosotros no tiene impacto en el mundo. Lo que me preocupa es, ya digo, sin llegar a ningún tipo de crítica, ¿estuviera el mundo tan mal si la iglesia de verdad tuviera impacto en el mundo? Si de verdad todo, y eso es algo que no podemos criticar a una iglesia en particular. Cada quien como miembro de la iglesia tiene que hacerse la pregunta, ¿estoy haciendo algo para que mi iglesia tenga una biografía que un día cuando se lea diga, la iglesia que estaba ubicada allí en la ciudad de West Melbourne, en la calle Park Hill, tiene una biografía que dice que hizo un impacto que cambió el mundo un alma a la vez? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si cumplimos nuestro papel, déjenme decirle que para Dios el papel de la iglesia es sumamente importante. Si el cielo es lo que es y nosotros lo creemos porque lo dice la Escritura, ¿para qué estar aquí en este mundo?
para ser parte de la iglesia y para impactar haciendo la obra de la iglesia. Hermano, la obra de la iglesia es que otros se salven. La obra de la iglesia es que nosotros crezcamos como discípulos y que otros conozcan que hay un Dios, que hay una manera de tener una relación con Dios y que el mundo cambie porque un alma a la vez conoce lo que nosotros conocemos. Pero ¿es eso lo que estamos haciendo? ¿O entramos y salimos? Entramos y salimos y nada pasa. Nada pasa. No hay salvación, no hay presentación del plan de salvación, no traemos visitas, no queremos que la gente conozca, nos frenamos, nos envolvemos en las cosas del mundo. Pero el domingo entramos en la iglesia. A las 12 y algo, si acaso a las 1, porque para todos se le fue la mano, salimos de la iglesia. El otro domingo volvemos a entrar a la iglesia. Creo que les hice la historia. Un pastor, un predicador, me tocó porque él estaba muy interesado, como todos los pastores y todos los predicadores y todos los teólogos y toda la gente que estudia la Biblia. Nosotros sabemos que cuando se destruye el templo en Jerusalén, en el tiempo de Salomón, cuando se lo llevan al cautiverio y el templo es destruido, el arca se perdió. El arca que estaba ahí en el lugar santísimo, no se sabe qué pasó con ella. Nadie puede decir, como en algún tiempo que lo tenían los filisteos, nadie puede decir que se destruyó. No se habla del arca. Y este pastor, este predicador, dice que le preguntó en un viaje a Israel al guía, que era un rabino, al guía por allá por tierra de Jerusalén, en viaje a Israel, le preguntó que si ellos sabían del arca. Y dijo, no, del arca no se sabe. Del arca no se sabe. Sin embargo, cuando Herodes construye el templo, cuando los judíos regresan a sus actividades en Jerusalén, los sacerdotes seguían entrando al lugar santísimo, entraban y salían, pero sin arca, sin Dios, sin la presencia de Dios, religiosidad. Eso es lo que hacemos hoy nosotros. Se acabó el servicio, se acabó mi religión. Y eso va a aparecer en la biografía de la iglesia. Oh, esa iglesia, oye, estaba destruida y la cogieron y la arreglaron y la pusieron de lo más bonita. ¿Tú conoces a alguien de esa iglesia? No, yo no conozco a nadie ahí. Son gente, tú no sabes ni quiénes son. ¿Cuál va a ser la biografía de nuestra iglesia? ¿Cuál fue la biografía de la primera iglesia? Gentil. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué se dedicó? Jesucristo, cuando parte de este mundo, no dijo ninguna otra cosa que ir y hacer discípulos. Pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos entrando y saliendo. Y nada pasa. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren alrededor. Si cada uno de ustedes cumple la gran comisión con una persona, miren para que ustedes vean, una persona que crean que Cristo resucitó entre los muertos para el perdón de los pecados, sencillo, y que decida entonces alabarle, servirle, congregarse y ser parte de la iglesia, las cosas fueran diferentes. Las cosas fueran diferentes. De la misma manera, el impacto en el mundo con nuestra vida, que la gente sepa lo que creemos, que la gente sepa que somos diferentes porque Dios vive en nosotros. Que la gente nos oiga hablar. Ya no se ven ni los predicadores callejeros, ni la gente abriendo la Biblia en una escuela, en un transporte público. Ya no se ve nada de eso. Veamos esta biografía de la primera iglesia gentil, la primera iglesia del Nuevo Testamento, ahí en Antioquía, que tiene que ser para nosotros un ejemplo a seguir de cómo debe formarse y crecer una iglesia de Dios. No un grupo, no un club bíblico, no un grupo de familia que se siente bien viéndose la cara uno con los otros. No. Una iglesia del Nuevo Testamento. Jugamos a la iglesita. ¿Se acuerdan cuando éramos niños jugábamos a las casitas? Por supuesto, yo era el varoncito, yo era el papá. No. Porque hoy en día los niños pueden ser papá, pueden ser mamá. No. Cuando jugábamos a las casitas yo era el varón, yo era el papá. ¿Okay? Pero
Pero hoy jugamos a la iglesita. Entramos y salimos. Y no pasa nada. Usted va a ser parte de la biografía de la iglesia. De la manera correcta, va a ser una iglesia exitosa. Dios ha puesto su parte. Primeramente nos salvó. Nos salvó de la condenación, nos dio su Santo Espíritu, nos permitió nacer de nuevo, nos perdonó los pecados y después nos dio un templo. Un lugar donde congregarnos, un lugar donde servir, un lugar donde hacer todas las cosas. Un lugar con un potencial tremendo. ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 11, los versículos del libro de los Hechos. Los versículos del 19 al 30. ¿Qué fue lo que pasó en esta ciudad? Déjenme decirle además que en Antioquía era tan pervertida y tan sucia como Corintos. Antioquía era además una ciudad desarrollada, una ciudad inmensa, una ciudad preciosa, pero llena de maldad, solamente superada por la ciudad de Corinto en cuanto a la perversión y al desastre moral. Pero Antioquía era famosa, era una gran ciudad, lo que llamamos hoy gran ciudad. Y allí en el capítulo 11 hay una transición a partir del versículo 19 que se nos habla de cómo se conformó la iglesia, primera iglesia gentil, conformada en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Conformada por gentiles, por personas que no eran del pueblo hebreo, que no eran judíos. Dice el versículo 19, a partir del versículo 19 hasta el versículo 22. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban. ¿Recuerdan ustedes la historia de Esteban? Cuando Esteban fue muerto, todo el mundo se amilanó, todo el mundo cayó bajo la persecución y tuvieron miedo y fueron esparcidos, salieron huyendo. Nosotros estamos en un país que no es el nuestro. La mayoría aquí no nació aquí. Y llegamos aquí, pero no llegamos por persecución religiosa. Hay algunos que sí, hay algunos que sí. Bueno, aquí hubo una expansión por persecución religiosa, se convirtieron en inmigrantes porque fueron perseguidos religiosamente. Pero el país donde usted vive tiene su fundación en gente que llegaron aquí perseguidos por su religión. ¿Qué les parece? Y miren a dónde ha llegado. Muchas veces para bien, muchas veces para mal, pero es un gran país porque su fundación, esto no es un país cristiano, ni yo quiero que sea cristiano. Yo no creo en un país dominado por una religión, no, como hacen los musulmanes, no, pero es un país con unas bases, porque personas que vinieron huyendo de la persecución, como les pasó a esta gente allá en Jerusalén, que salieron esparcidos después de la muerte de Esteban, así se fundó esta nación. Dice el versículo 19 al final, que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre, como inmigrantes, ¿ok? Y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Estos no son los gentiles todavía, ¿verdad? Y de allí, y de ellos, habían unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron a los griegos. Los griegos en plena efervescencia de su desarrollo de las artes, de las ciencias, de la pintura, de la filosofía y de todas esas cosas que ellos trajeron al mundo. Y dice que llegaron allí predicando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, aquí muy pocos llegan por persecución religiosa. Pero los que dicen que son cristianos y llegan, no siempre se dedican a predicar al Señor Jesucristo. Yo me aprendí que a mí Dios me había traído a Estados Unidos porque Él sabía lo que iba a pasar con los hispanos. Él lo sabía. A Él no lo coge por sorpresa ni lo que pasa en la frontera, ni lo que hacen los presidentes. A Dios no le sorprende nada de eso, Dios lo sabe. Y Él sabía que Estados Unidos se iba a convertir en el campo misionero a los hispanos, actualmente más grande del mundo. Me costó trabajo, no voy a decirle que yo soy mejor que ustedes, me costó trabajo, pero la razón por la que me trajo a este país fue a predicar el evangelio a los hispanos. Yo sé que yo no hablo bien en inglés, pero en mi dialecto del inglés yo puedo predicar en inglés. Mira, el sábado di mi testimonio en inglés y la gente emocionados y todo, parece que entendieron, ¿no?
Pero me llamó a los hispanos, porque Dios sabía. Y aquí creo que me voy a morir, me voy a retirar, no sé, o el Señor va a venir antes, pero ese es el llamado nuestro. Dice que llegaron allí, salieron huyendo de la persecución y llegaron a... Ay, se acabó la persecución, ahora vamos a trabajar, a vivir la buena vida, a comprar esto, comprar lo otro, mejorar, porque imagínate, allá en Jerusalén no teníamos nada de eso, y llegamos a Antioquía, que es un país, es un lugar bien desarrollado, con una cultura nueva, y esa es la cultura ahora de nosotros. Ahora nos vamos a poner, yo los he visto cristianos, cristianazos, que llegan aquí, y de pronto empiezan a celebrar Halloween, nunca han tenido Halloween en su país, y son cristianos en su país, pero cuando llegan aquí, empiezan a celebrar Halloween, y dice que esta gente llegaron a Antioquía a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y la mano del Señor estaba con ellos. Porque Él lo prometió, yo estaré con ustedes. Cuando vayan a predicar, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y las noticias, se está convirtiendo en gran número, hermano, porque nosotros hemos llegado aquí y predicamos el evangelio. Se está convirtiendo en gran número. Yo solo no puedo. Solo no puedo. Es la iglesia. Aquí se habla en plural de todos los que llegaron a Antioquía. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la que sí asistía, pero que era compuesta por judíos mayoritariamente. Recuerdan ustedes el libro de los Hechos, el capítulo 2, ¿verdad? Y enviaron a Bernabé que fuese hacia Antioquía, el cual cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran, para que todos los que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue añadida al Señor. Y Bernabé partió a Tarso a buscar a Saulo. O sea, Dios no se había olvidado de Saulo. Ya ha pasado su tiempo de preparación, ya ha pasado su tiempo de entrenamiento y ahora Bernabé va a buscarlo, sabiendo que Dios lo había llamado. ¿Se acuerdan ustedes que Bernabé fue el que defendió a Pablo, a Saulo? Cuando la gente no le creía en Jerusalén que se había convertido, fue Bernabé el que sacó la cara por él. Él sabe el llamado de Pablo, él sabe que está esperando que Dios lo reintegre de nuevo a la obra de alcanzar a los gentiles. Y al ver en Antioquía lo que estaba pasando, que eran gentiles, pues sale a buscar a Pablo. Y hallándole le trajo a Antioquía y sucedió que por un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Y déjenme decirles que fueron llamados cristianos porque era un nombre despótico, ofensivo, grosero. Pero era por lo que hacían. Yo no los voy a engañar. Si usted sale de aquí, hablarle al familiar, hablarle al amigo, hablarle al vecino, hablarle al compañero de trabajo, le van a decir una pila de cosas. Le van a decir extremista, le van a decir que quiere lavarle el cerebro, le van a decir religioso, le van a decir, yo recuerdo, nunca se me olvida que llegó un amigo de Cuba, después de muchos años, de varios años estar nosotros acá, y le pregunté, y dice, le pregunté por otros amigos allá en Cuba, y dice, en Cuba todo el mundo dice que tú te hiciste cura. Te lo digo porque esto está en un video y yo sé que lo van a ver. No, no tiene nada que ver con meterse a cura, como dicen ellos. Les llamaron cristianos por primera vez. ¿Pero qué hacían? ¿Hacen lo que usted hace para que usted se llame cristiano? ¿O usted hace lo que ellos hacían? Veamos. Le trajo a Antioquía y dice que allí fueron llamados cristianos por primera vez. En aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempos de Claudio César. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar y ayudar a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron, enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
3 cosas vamos a ver. Para hablar de la biografía de una iglesia, ¿cómo nace una iglesia? Vamos a ver el nacimiento de la primera iglesia gentil, que nos toca de cerca porque eso somos nosotros. Nosotros somos judíos, somos gentiles. ¿Okay? Nosotros no somos parte del pueblo escogido de Dios. Hemos creído y por tanto nos hace sus hijos. Eso sí, somos el pueblo de Dios por fe. No creemos que somos extensión de Israel. Eso no es verdad. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. ¿Ok? Entonces está claro en las escrituras. Vamos a ver cómo fue que creció la iglesia. ¿Usted no se ha preguntado por qué la iglesia no crece? Sinceramente, a ver, sinceramente. Pregúntese. ¿Usted se ha preguntado por qué la iglesia no crece? Cuando mira al lado usted ve la misma gente siempre. Y tantos asientos vacíos. ¿Por qué no crece? Yo sé que esto está en video, pero a mí no me da pena decirlo. Porque mi tarea es exhortarlos. Yo sí glorifico a Dios que nos dio tantas sillas. Glorifico a Dios que nos dio un edificio. Pero el resto de nosotros. Jesucristo está delante de la tumba de Lázaro y lo va a resucitar. Pero le dijo a ellos, quiten la piedra, desátenlo. Las cosas que nosotros tenemos que hacer no las va a hacer Dios. Pastor, yo oro por la iglesia para que el Señor traiga a la iglesia lo que han de ser de ella. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ser parte de la biografía o del funeral de la iglesia? Aquí había una iglesia americana fuerte, bíblica, y se murió. Se murió el pastor, se murió la iglesia, se murió. Qué tristeza. Qué tristeza. La familia de ese pastor me decía, ¿y qué va a pasar con la iglesia? Y yo le dije, bueno, va a tener un predicador a los hispanos, aunque sea con 2 personas, aunque sean con 3, hasta que Cristo venga o me lleve con él. Y aquí estamos. Hemos cumplido la promesa y la seguiremos cumpliendo hasta donde Dios lo permita. ¿Cómo crece la iglesia? ¿Y cuál es el impacto de la iglesia? Porque tampoco vamos a crecer por crecer, ponernos gordos, que parece que estamos creciendo en la grasa y no en la gracia. Tampoco vamos a crecer por crecer, no vamos a hacer un club, no vamos a poner una música que la traiga a la gente, no vamos a convertir esto en una sociedad. No. ¿Cuál va a ser el impacto que vamos a hacer? Podemos decir, ay, fulano llegó y no conocía de Cristo y ahora se salvó. Tenemos 3 bautizos cada cierto tiempo. La gente viene a los pies de Cristo, la gente se arrepiente. Podemos decir eso porque nosotros estamos haciendo lo que a nosotros nos compete. Y no quiere decir que todo el mundo sea pastor, pero que todo el mundo sea cultivador, que todo el mundo siembre una semilla, que todo el mundo diga algo, que todo el mundo coopere para que el reino de Dios siga creciendo aquí en la tierra. Eso no pasa el domingo, eso tiene que ser después del domingo. O el domingo por la tarde, porque la mayor parte del domingo ustedes no están aquí. Pero puede ser el domingo por la tarde. Mira los versículos del 19 al 22. ¿Cómo nace la iglesia? Versículos 19 al 22 en el capítulo 2, en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice ahí, en el versículo 19. Y los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que se levantó con motivo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense ustedes, y de ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Primero, visión. Visión para que una iglesia comience. ¿Cuál fue la visión? Si aquí no podemos predicar, si hay persecución, pues nos vamos a los gentiles. Ya hemos aprendido a través de Cornelio que el evangelio es para los gentiles. La visión no es lo que la gente piensa, que Dios se te aparezca de noche y te diga algo nuevo. La visión es que tú, basado en lo que Dios ha hecho, lo que Dios sabe, lo que Dios puede, lo que Dios promete, tú digas, voy a hacer ahora lo que corresponde. Cuando vieron lo que le pasó a Cornelio, cuando vieron lo que pasó con el Espíritu Santo, los que estaban en Jerusalén dijeron, wow, aunque seamos perseguidos, lo que hay que hacer es predicar el evangelio. Y se fueron a otra ciudad sin perder la visión. Qué triste es que la gente llegue, cristiano de otros países,
Y aquí se acabó la prédica. No, porque estamos en Estados Unidos. Pero precisamente aquí tenemos más oportunidad muchas veces que en nuestros países. Visión. Segundo lugar, prédica del mensaje salvador. Dice que predicaban a Jesucristo, el evangelio del Señor Jesucristo, no otro evangelio, no otra religión. Déjenme decirle algo importante. ¿Saben cuál es la religión que más misioneros tiene en el mundo? Los testigos de Jehová. ¿Saben cuál es la segunda? Los mormones. ¿Saben lo que hacen los mormones? Tú eres mormón, tú tienes que irte 2 años a un país a promover la religión, a enseñar, a predicar. Los testigos de Jehová, pero es que la salvación de ellos depende de eso. Y a nosotros Dios nos salvó y nos dijo, ahora vayan. Pero es decisión nuestra. Somos salvos, no vamos a ser salvados porque conquistemos a la gente, pero porque somos salvos, tratamos de conquistar a la gente para Cristo. Tratamos de llevar el mensaje. El mensaje, visión, prédica de qué? Del mensaje de Cristo y liderazgo. La iglesia tiene que tener liderazgo. Miren ustedes cuál fue el liderazgo allí. Enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Bernabé tiene que venir y decir, la iglesia cree esto y la iglesia tiene que hacer esto y la iglesia se conforma de esto. Hermano, la cantidad de iglesias hispanas con llamados pastores que no saben ni lo que están diciendo, eso es una tristeza. No lo digo con orgullo, lo digo con tristeza. De 4 versículos, o que no usan ni la escritura, o que usan la Biblia equivocada, palabra que no es palabra de Dios, que no pueden hablar de un llamado. Estamos llenos y rodeados de eso. Y la gente se mete en cualquier lado. No hay liderazgo. Es difícil. El pastor mío le decía, farmacias, grupitos aquí, grupitos allá, hay alguien que se pone a predicar. Yo no digo que no hayan hombres que sean laicos y que Dios los empiece a entrenar y los llame a ser pastores, pero el pastor es importante y la preparación y el liderazgo que Dios le dio es importante en la iglesia. Usted decide si lo tiene o no lo tiene. Y si usted considera que la iglesia no tiene un liderazgo adecuado, busque una iglesia que tenga el liderazgo adecuado. Y si usted considera que la iglesia no tiene una doctrina, no tiene la visión, no predica el mensaje de Cristo, busque una. O acérquese al pastor y diga, pastor, ¿usted sabe por qué la iglesia no crece? Por esto y esto y esto y esto. Porque yo, pastor, si predico y le hablo a mi familia, le hablo a mis amigos, le hablo a todo el mundo, pero usted no está haciendo las cosas bien. Dígaselo, pastor. Dígaselo sin miedo. Pero es importante que haya un liderazgo. Bernabé, que era un cristiano, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre, lo vemos varias veces mencionado, lo vemos defendiendo a Pablo, es enviado para que explique a la iglesia. Hay quien tiene que decirle a la iglesia cómo se llama un pastor, cuál es la función del pastor, qué se hace con la economía, qué se hace con el dinero, qué se hace con las misiones, cuál es el papel y el rol de la Biblia. ¿A quién tiene que decir eso? Pero a veces estamos en iglesias donde es la historia de mi abuela enferma, hablar bonito y mucha música, eso sí, mucha música. Mucha música y que la gente se canse y sude y todas esas cosas. Y las vidas no cambian, la iglesia no tiene impacto, la iglesia no hace nada. Allí vemos que hubo visión, que hubo prédica, que hubo liderazgo, que se habló lo que pretendía Cristo que se hablara. Dice en Mateo 16, 18, cuando le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Bueno, la gente dice que eres acá, que eres allá, y Pedro le da la respuesta, tú eres el Cristo. Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, van a tener un trabajo y aunque haya infierno, aunque haya Satanás, aunque haya todo lo malo que hay, ustedes van a salir victoriosos, pero tienen que hacer lo que les corresponde. Tienen que hacer lo que les corresponde.
La iglesia de Antioquía comienza bien. Por supuesto que ahí no había una persona y tiene que venir un líder que ya ha sido entrenado, que ya ha sido preparado. Porque la gente dice que los pastores no necesitan ser entrenados. Yo una vez le pregunté, hemos estado en muchos concilios para ordenar pastores y siempre le pregunto, ¿te vas a preparar? ¿Te estás preparando? ¿Sabes cómo es la obra hispana en los Estados Unidos? No, Dios me va a guiar. Dios me va a indicar. No, hay que prepararse. Hay que tener un tiempo de servicio. Hay que saber lo que es la iglesia. Hay que estudiarlo. Los discípulos no fueron a ninguna escuela, a ningún seminario. ¿Verdad? 3 años con Jesucristo. Y no fueron a ninguna escuela. 3 años con Jesucristo. Dice Pablo, le dice a Timoteo, recuérdate de traerme los pergaminos y también los libros. Otros que no eran las escrituras. Porque Pablo mismo todavía no aparece porque se está entrenando. Yo quiero que usted analice, el propósito de la prédica es que usted analice la iglesia que tienen. Para cuando se escriba la biografía, la iglesia tiene esto, se ha conformado bien, va por las escrituras, tiene un mensaje, tiene una visión, tiene liderazgo. Ahora miren cómo crece la iglesia. Dice el versículo 22 al 26. Y la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé a que fuese a Antioquía, el cual llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen en el Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo Bernabé como líder? Ahí implementando, dando los primeros pasos de la iglesia nueva. ¿Exhortar a qué? A la fidelidad. No es venir y después no venir. No es venir, oír y hacer lo que nos convenga. No es venir y tener nuestra propia agenda. Fidelidad a las escrituras y al Señor. Y Bernabé lo exhortó. Lo primero que hizo no fue decirle a la gente, no fue hacer milagros, no fue tumbarlos, no fue bautizarlos en el Espíritu, no, los exhortó. La iglesia necesita exhortación. No se crean que esto es improvisado. Lo que estamos diciendo es porque Dios nos manda a nosotros y ustedes lo necesitan. Dios nos manda a que exhortemos a su pueblo y ustedes necesitan ser exhortados. Exhortó a todos los que con propósito de corazón, permaneciesen en el Señor. Exhortación a seguir adelante, a no desmayar, a no flaquear, a hacer la obra de la iglesia, a servir. Eso es permanecer en el Señor. Que esa primera vez que recibimos a Cristo, que entendimos lo que había hecho por nosotros, todo eso permanezca en nuestra mente y nosotros sigamos adelante con la misma vida que Él nos dio, la vida nueva. Dice en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue añadida al Señor. ¿Qué quiere decir que fue añadida? ¿Cómo se sabe que fueron mucha gente? Que fueron añadidas al Señor. No es que eran creyentes, fueron añadidas a Cristo, a la familia. Membresía. Decir que mucha gente es que los contaron. Las iglesias hoy no hablan de membresía. La iglesia tú vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Pero miembros, ¿saben por qué sabían que eran muchos? Porque los contaron y se añadieron al Señor. Quiere decir que ahora son parte del cuerpo de Cristo de manera consabida. Se sabe quiénes son. Hay gente que llega a la iglesia por años, se sientan, se van, se sientan. Nunca se oye hablar de compromiso, nunca se oye hablar de yo quiero ser miembro de esa iglesia, yo quiero servir en esa iglesia. En esa iglesia Dios me trajo, en esa iglesia Dios me puso y ahí es donde yo quiero estar. Yo soy miembro de esa iglesia. Miembro, la Biblia habla de miembro del cuerpo de Cristo. De manera que tenemos la primera iglesia gentil, membresía. No todo el que viene a la iglesia es miembro de la iglesia.
Usted tiene que pedir ser miembro de la iglesia. Tiene que haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene que haber sido bautizado en obediencia al Señor para ser miembro de la iglesia. Y entonces como miembro, usted participa de las decisiones, usted participa de todo lo que hace la iglesia, usted puede servir. Si tú no eres miembro, no puedes servir en la iglesia. ¿Usted puede servir en el Partido Republicano? No, si usted no es miembro, usted no es republicano. Usted ni es miembro del partido, nada de eso. Eso es lo primero que le van a exigir. Pero hay gente que llega a la iglesia y quiere servir sin ser miembro. Y estamos muy contentos de que la gente quiera servir, pero tiene que hacerse miembro. En la primera iglesia gentil, muchos se añadieron al Señor. ¡Wow! Son muchos, dice la lista. Eso es lo que quiere decir ahí, pero la membresía es bíblica. Pero el detalle más importante, la comida de todos esos miembros, era la palabra de Dios, la enseñanza. De manera que tenemos ahí para el crecimiento de la iglesia, primero fidelidad, hay que ser fiel, hermano. Y yo los exhorto a ser fieles. Eso fue lo que hizo Bernabé. En segundo lugar, mi hermano, hágase miembro para que usted haga impacto dentro del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo siga adelante. Y la enseñanza tiene que ser parte de su vida. Discípulo. Usted no puede ser discipulador si usted no es discípulo. La enseñanza. Dice allí en el versículo 26, en la primera parte, y hallándolo le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La enseñanza no es venir y cantar y con la misma hito y un mensaje, es aprender. Hay tanto que aprender en la palabra de Dios que no nos alcanzaría el tiempo, y nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo de aprender. ¿Cuántos estudios bíblicos quieren? Cuando además es del miércoles, que todo el mundo se pierde, la mayoría se lo pierde. ¿Cuántos más quieren? No puede el miércoles. Dígame que quiere otro. Dígame que quiere uno en su casa. Dígame que quiere abrir una célula, como quieran llamarle, una iglesia en su casa, lo que sea, pero que se predique y se enseñe la palabra de Dios. Yo estoy dispuesto. Yo soy full time. Yo no tengo otra vocación. Las que tenía Dios me las quitó y me dijo, ahora vas a ser predicador, maestro, pastor. Pero la gente tiene que quererlo, tiene que querer aprender la palabra de Dios. Pero olvidamos los estudios, olvidamos todo, y así no se puede hacer impacto. Así la iglesia se muere y entonces vas a ser parte del funeral, no de la biografía. En el funeral vas a llorar, como hacen todos los funerales. Ustedes han visto, cuando alguien se muere, salen a reducir todas las cosas buenas. Pero nunca se dignaron a llamar a esa persona, la abandonaron, no la ayudaron. Pero en el funeral hablan maravillas de la persona. Por lo menos así se estira por acá. ¿Okay? Así como crece la iglesia, dicen en el capítulo 1 de esta misma carta, de la carta a los Efesios que mencionamos, y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo es el centro a quien hay que ser fiel, el que nos llama a ser miembro y el que nos enseña. Todo lo que aprendemos es relacionado con Cristo, su obra, Cristo, sus doctrinas, Cristo, sus mandatos, Cristo, todo, Cristo, porque es nuestro Dios. Y es el único Dios. No porque sea de nosotros es verdadero porque es el único Dios. ¿Ok? Dice en 1 Corintios 12:27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. O sea, si usted es miembro, usted es conocido. Usted nunca se ha visto la uña del dedo gordo del pie. Usted se la ve todos los días. Pero si la uña no es importante, pero es un miembro suyo. Ser miembro es importante. Y ahí se habla de membresía. Usted tiene que solicitar ser miembro. Y por último, mis hermanos, la iglesia con una biografía sana, porque enseña la sana doctrina, es una iglesia que impacta, es una iglesia que tiene impacto. Miren los versículos 26 hasta el 30, dice, y hallándole le trajeron a Antioquía y sucedió que por todo un año, en la segunda parte del 26, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.
¿Saben por qué fue una iglesia? Porque la iglesia que impacta es una iglesia que sus miembros tienen testimonio. Yo le pregunto a usted, haga un análisis ahí donde esté sentado. Todas las personas que usted conoce, amigos, familiares, vecinos, todos los con los que usted se reúne, ¿saben lo que usted cree? ¿Saben cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue que usted conoció a Cristo? ¿Usted le ha narrado cómo Cristo cambió su vida? Si no es así, y no tiene ni que buscarse problemas. No estamos diciendo que coja la Biblia y le dé con ella en la cabeza a nadie, ni que se la meta por los oídos, hoja por hoja. Tiene que decirle nada más lo que a usted le pasó. La iglesia que impacta es una iglesia donde sus miembros tienen testimonio. Saben lo que han creído, saben en quién han creído, saben para dónde van, saben lo que viene, saben por qué está pasando lo que está pasando. Ahí en el versículo 26, entonces la gente al verlo, la gente, no usted llega y dice, no, yo soy cristiano. Y la gente no sabe de lo que usted está hablando. Los católicos también se llaman cristianos. Por lo menos en las redes sociales y en todas partes, en la media, le llaman a cristianos a cualquiera que tenga una religión. Si eres protestante, eres cristiano. Si eres esto, eres cristiano. Si eres católico, eres cristiano. No, deja que la gente sean los que te llamen cristiano. Que sea la gente la que diga, fulano es cristiano. Pero nosotros decimos, yo soy cristiano. Y después la gente dice, ¿what? ¿Cristiano? Yo he tomado la determinación, cuando alguien me dice que es cristiano, le digo, ¿de qué sabor? Porque es como la heladería. Hay tantos sabores de cristianos. No bautistas, estoy hablando de cristianos. Porque bautistas hay más de 36 tipos. No cristianos. Yo tengo mi propia filosofía de qué cosa es ser bautista. Pero somos cristianos. Pero que la gente sea los que nos diga a nosotros que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Por el testimonio. La gente sabe la iglesia donde usted va. La gente sabe la Biblia que usa su iglesia. La gente sabe. Hermano, yo he hablado con gente. Le digo, ¿qué Biblia usa tu pastor? Ah, yo no sé. Pero predica más bien. Predica. Tiene un pico. Qué lindo habla. Vaya y dígale, el mío parece un perro ladrando. Pero usa la Reina Valera Gómez. Para que vengan y me prueben que no es palabra preservada, pura, en español. Dígaselo. El mío no tiene buena voz, el mío parece un perro. Eso soy yo, un perro. ¿Saben lo que hacen los perros? Ladrarle al ganado. Que cuando digo ganado, digo ovejitas, ¿ok? No estoy ofendiendo a nadie. La oveja es un parte de... Así crece la iglesia, fidelidad, membresía, enseñanza. Eso es lo que trae el crecimiento de la iglesia. Y el impacto viene en primer lugar por el testimonio. Cuando hay testimonio, ¿sabe lo que nos permite a nosotros impactar al mundo? Que hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, digamos lo que digamos, porque amamos al Señor y que no queremos que la gente se pierda, Dios nos va a proteger. Fíjense que los discípulos, cuando Él les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él enseñaba, los discípulos vienen, ¡oh! Nos van a cortar la cabeza como lo hicieron a Esteban. Y el Señor inmediatamente sabiendo eso le dice, pero no se preocupen, yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. No se preocupen. Miren ahí lo que dicen los versículos del 26 en adelante, dice el 28. Y en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Habían profetas porque todavía no tenían todas las escrituras, ¿ok? Eso lo hemos hablado, ¿verdad? Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra, lo cual sucedió en tiempo de Claudio César. Ay, pastor, pero yo no puedo predicar porque si yo pierdo el trabajo, ¿qué clase de hambre voy a pasar? Y Dios no te dijo que iba a estar todos los días contigo. Aquí Dios sabía que iba a haber un hambre y protegiendo a su pueblo, manda a los profetas para alertar de que va a haber un hambre. Pero la gente ahora piensa que Dios no lo va a proteger.
pastor, si yo le quito tiempo, si yo le dedico tiempo al evangelio, si yo me pongo a decir en el trabajo, me van a votar, pastor, yo tengo que proveer. Dios no está contigo. Sinceramente, va a ser lo que tú no te imaginas. Dice que allí levantó profeta. Había uno llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en tiempo de Claudio César. Gobernantes, extranjeros, hambre, y él protegiendo a su pueblo. En medio de la primera iglesia levantándose, viene una crisis. Qué malos recuerdos, qué sabor tan amargo me ha dejado en la boca el virus del COVID. Cómo cerraron iglesias, cómo renunciaron pastores. Ayer estábamos viendo una conferencia mundial de un afamado médico diciendo que la gente más afectada fue la gente que cambió su vida. La mayor cantidad de muertos, la comparación entre la gente que murió en los hospitales y las que murieron en la casa es abismal. Se supone que el hospital sea para que te cure, para que te ayude, para que te dé medicina. Y la gente murió más en el hospital que en la casa. Hubo un pastor en este pueblo, una hermana que ustedes conocen, que fue miembro acá, estaba con él en su iglesia. Y lo ingresaron al hospital. Y la hermana, yo le dije a ella cuando me hizo el cuento, tú tienes toda la razón, porque sabíamos lo que estaban haciendo en los hospitales. La hermana fue y le dijo a la mujer del pastor, sácalo del hospital. Tú estás loca. Y en el hospital murió. El hermano, pastor conocido. Nosotros no conocíamos. La mayor cantidad de muertos fueron en los hospitales. ¿Eso tiene sentido? ¿Tiene sentido? Se acabó la sabiduría, se acabó, todo el mundo entró en pánico, los pastores empezaron a predicar en el internet, con todo el mundo en las casas, y predicaban el salmo que te van a proteger, que Dios te va a proteger y Dios va a estar contigo, pero todo el mundo fuera de la iglesia. O a Dios lo sorprendió el virus. Dios no sabía, porque hubo una desbandada. Hubo lugares incluso que obligaron a la gente a cerrar. Porque Dios, hoy todavía la gente sigue teniendo el virus todos los días. Nosotros sabíamos que iba a pasar así. De que vino para quedarse, ya se introdujo en la raza humana y vamos a seguir sufriendo del virus. Pero ahora empiezan a salir las estadísticas. La gente que abandonó su vida normal fue la gente más afectada, la gente que salió corriendo a vacunarse, vacunas que no estaban probadas, la gente que se metió en el hospital fueron las que más murieron. Yo no, son figuras internacionales diciéndolo en eventos internacionales, pero esa es la técnica de los virus. Ya a nadie le importa, ya se murieron, ya las iglesias desaparecieron, ya las iglesias cerraron, ya eso no importa. La protección de Dios no va a fallar, hermanos. Se los advierto, están llegando las elecciones en noviembre. Vienen otras epidemias. Vienen. Posiblemente peor que el COVID. Para que todo el mundo tiemble, para que nadie predique, para que la gente se asuste, para controlar, porque Satanás está en control del mundo, pero no de tu vida si tú eres cristiano. El rey del mundo no es Dios, es Satanás. Eres el rey de nosotros. Y a nosotros nos protege. De aquí sacó un profeta de donde lo levantó y le anunció. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Se prepararon, recogieron, ofrendaron para ayudar a la iglesia en Judea. Porque ahí en Antioquía se vivía de una manera diferente. Pero ¿cuál era la intención de Dios? Proteger a su pueblo y que la gente de Judea dijera, wow, los hermanos de Antioquía tienen la protección de Dios, wow, nosotros también vamos a ser protegidos. Hermano, la iglesia que impacta es una iglesia
que da testimonio, una iglesia que habla de la protección de Dios, una iglesia que coopera. Miren, ellos cooperaron nosotros cooperamos con las misiones, cooperamos con el pastor, cooperamos. Hermano, mi comida depende de usted. Igual que la de los misioneros. Pero no es culpa mía. Dios me llamó a mí a eso y a ustedes a eso. Si usted lo quiere cambiar, usted lo cambia. Si usted no quiere creer en la palabra de Dios, eso es su problema. Pero yo no lo voy a engañar. Dios me llamó a ser levita. Una comparación un poco extrema, pero las intenciones de Dios son las mismas. A vivir de las cosas del Señor. ¿Ok? Yo no los engaño. Pero por eso no voy a buscar dinero en otra parte. Soy full time. Si acaso voy a trabajar en un ministerio, pero un ministerio cristiano. Algo que yo sepa que esté haciendo impacto, y se los digo. Nosotros damos clases de Biblia, de español, a muchachos que no van a la escuela, en un lugar cristiano, para hablar de Dios, para cambiar el mundo, como parte de nuestra evangelización, como pastores. Pero sí, la cooperación es parte de una iglesia que impacta al mundo. Cuando el pastor tiene que ir a welfare, eso no es correcto. Un pastor no puede depender del gobierno. Eso es lo que es separación iglesia y Estado. Pero lo vemos mucho en los pastores hispanos que reciben las tarjetas de comida, ayuda del gobierno. Eso no es correcto en un pastor. No del gobierno, de otra iglesia, la iglesia Calvary nos ha ayudado a nosotros muchísimo. Ahí han habido gente que nos han regalado carros, ahí ha habido gente que nos ha ayudado con seguro médico. De la iglesia sí, pero no del mundo, no del gobierno. Mucho cuidado. Yo no le digo nada a los cristianos. El pastor no recibe ayuda del gobierno. Porque el gobierno no puede decirle a la iglesia nada, ni meterse en la iglesia. Pero si el pastor pide del gobierno, ¿qué va a decir? Tiene derecho de venir y decirte lo que quiera. Si tú recibes Food Stamp, Medicaid y todas esas cosas. No, hermano, aquí es claro, la Biblia es claro. Yo no sé en otros países, pero del gobierno, no, los pastores no se supone que reciban nada, porque es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de la iglesia. La cooperación, el testimonio y la protección son síntomas del impacto de la iglesia. Miren cuán importante es para Dios el impacto de la iglesia. Cuando llegamos al último libro, al libro del Apocalipsis, al libro de las revelaciones de Jesucristo, vemos en el capítulo 2 el mensaje a las iglesias. Cómo Dios estaba al tanto de todo lo que estaba haciendo cada iglesia. Nos menciona 7. Pero Dios está al tanto de cada iglesia. De todo lo que está haciendo. De si de verdad es una iglesia del Señor. De si de verdad es una iglesia. Yo me acuerdo de una película que yo vi que me impactó. Una iglesia que se reunía en los tiempos de la tribulación. Ni el pastor se salvó y una pila de gente se quedó. Y la iglesia seguía reuniendo. En los tiempos de la gran tribulación, la película sobre eso. El pastor no era salvo y la iglesia seguía adelante. No se fue con el Señor, porque la iglesia no se queda, se va con el Señor cuando llegue el tiempo de la gran tribulación. ¿Ok? Eso es bíblico y está claro allí, ¿verdad? Pero en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, se nos narra las 7 iglesias de allá de Asia Menor, que el Señor sabía exactamente con nombre qué estaba haciendo cada quien, qué era el problema que tenían, cuál era la que había sido fiel. ¿Ustedes creen que no está mirando a la iglesia nosotros? Desde aquella en Antioquía, desde aquella en Jerusalén. Fíjense ustedes como el Señor, ahora está la obra en Antioquía, en los gentiles. Sin embargo, se acuerda de Bernabé, se acuerda de Saulo, que fue llamado a los gentiles, y pone todo en orden. Viene Bernabé, comienza como líder, y después va a buscar a Saulo, porque Saulo se va a quedar, va a seguir adelante, y la iglesia va a seguir. Y van a haber otras, después de Antioquía, muchas. Pero hay muchas iglesias que mueren. Hay muchas iglesias que mueren porque pierden el testimonio, no confían en la protección de Dios y no hay cooperación para la obra de Dios.
La pregunta de esta mañana es, ¿por qué tú no estás en una iglesia que cumpla esas cosas? Si tú crees que esta iglesia no lo cumple, búscala. Pero analiza tu iglesia, si esta es tu iglesia. Si no eres miembro, digo, oh, esta iglesia sí lo cumple, yo voy a ser miembro. Llamado es para aquellos que están aquí hoy que no son miembros todavía y que quieran ser miembros. Pero si tú crees que la iglesia no cumple alguna de estas cosas, yo creo que hay mucho que tenemos que hacer como iglesia. No sé quién comparte el testimonio, yo lo que veo es que el resultado, dice al final ahí, que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual también hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pero dice que la iglesia creció, porque la iglesia impactó. Ahí se impactó con el testimonio de ellos que se llamaban cristianos, con la protección de Dios y con la cooperación en todo lo que tenían que cooperar. ¿Esa es tu iglesia? ¿Eres tú parte de la biografía? ¿Qué tú crees que le va a decir el Señor al final a la iglesia? Como le dijo a las iglesias de Asia Menor. ¿Crees tú que tu iglesia se está muriendo? Si tu iglesia se está muriendo, tú eres el culpable. A lo mejor tú piensas que es el pastor. Ven y díselo, pastor, para que Dios cuando te trate contigo, tú digas, Señor, yo se lo dije al pastor. Díselo al pastor. Pregúntale al pastor. Pero tienes que tú hacer tu parte. Tienes que prepararte como discípulo. Tienes que prepararte para discipular a otros. Tienes que tener un testimonio. Tienes que confiar en la protección de Dios. No salir corriendo en la primera epidemia. Tienes que hacer parte de la cooperación con todo lo que Dios te da. Así es como la iglesia impacta al mundo. Es eso lo que la iglesia, lo que el mundo ve en nosotros. Piensen ahora en todos los que ustedes conocen. ¿Te conocen por el miembro de la iglesia Bautista Calvario o por el amigo buena gente? ¿Vas a ser parte de una biografía que agrada a Dios? ¿O estás siendo parte ya del funeral y entierro de tu iglesia? Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu, además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada,
como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más, será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón, hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.